Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7. He estado un poquito mal de la garganta, pero si en algún momento estoy tosiendo, le pido disculpas por la ceniza y todo lo que ha estado pasando. Pero bien, vamos a hablar de la palabra de Dios. Hermano, los tiempos son difíciles. El hermano dijo una palabra muy importante: no juguemos con el Señor. Voy a hablar, hermano, en esta noche. Yo le he puesto un título y le he puesto así: ¿soy un verdadero cristiano? Pero voy a estar hablando bajo el tema: ¿se pierde la salvación? Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7, en el 21, 22 y 23. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos? Mateo 7, 21, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No todo aquel que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdame a poder explicarte, Señor, y que tu pueblo reciba bendición en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El tema entonces, como título, hermanos: soy un verdadero cristiano. Pero quiero hablar del tema: ¿se pierde la salvación? Este es un tema bastante delicado, hermano, que en el tiempo presente, entre la misma iglesia de Jesucristo, se está predicando. Y cuando se predica que la salvación de un hijo de Dios no se pierde, mandamos un mensaje a la iglesia no positivo, de lo cual el Hijo de Dios, cuando se le enseña que la salvación no es perdible, entonces me mandan un mensaje no positivo a mi vida, y empiezo a no congregarme, a no leer la palabra de Dios, a no orar, a no tener hermano, nos desconectamos. Pero fíjese el tiempo que estamos viviendo. No hace mucho tiempo que se predica este evangelio de esa manera. Acuérdense que la palabra de Dios habla de apostasías. Acuérdense que la palabra de Dios habla de falsos profetas y falsos maestros. Está bastante delicado este tema, hermano. ¿Por qué le digo esto? El pastor decía de esta persona en el avión, ¿verdad? Me acabo de encontrar con una persona. Por eso le digo que el Señor ha tratado con mi vida y quiere que de verdad hable de este tema. Esta persona me dice: me he juntado con alguien que predica que la salvación no se pierde. Hace 15 años yo fui a la iglesia y acepté al Señor. Y me dijo: ahora tengo 55 años, hace 40 años que yo no voy a la iglesia. Pero
pero esta persona me dijo que mi nombre está en el libro de la vida y que soy salvo. Y ya no necesitas hacer más nada. Y le digo, ¿y tú qué piensas de esto? Y él me dice, pues en realidad no sé. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es tremendo, hermano, lo que estamos viviendo. Son los últimos días, hermano. Si usted se da cuenta, hermano, la iglesia que ha venido predicando el evangelio, jamás yo había escuchado mensajes así. Por eso hay pueblo, hermano, que ahora ya no quiere buscar del Señor. Es triste, hermano. Fui a visitar a una familia de lo cual ha sido celosa de la palabra de Dios. Y estaban predicando. Estaba una predicación. Y el hermano estaba predicando de la santidad. Y él dijo estas palabras. Por un buen tiempo yo no había visitado. Y él dijo estas palabras. Ese hombre solo habla de santidad. Y ya no es necesario predicar de la santidad, porque Jesús lo hizo todo por nosotros. ¡Ja! Ahora ya no se puede predicar de la santidad. Y la Biblia dice, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Es tremendo, ¿verdad? Hermano, ese es el evangelio que se está predicando. Gloria a Dios, hermano, por nuestro pastor, que aún tiene el celo de la palabra de Dios. Wow. Hombres estudiados que hablan, hermano, de teología y todo lo que habla de usted sabe, que aritmética y que no sé qué y todo esto. Y te lo van poniendo bien fácil. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Y me dice esta persona, si yo tengo 40 años de no ir a la iglesia, y esta persona que vino a evangelizarme me dice que mi nombre está en el libro de la vida, entonces ya nunca más voy, pues yo soy salvo. Dios, pero ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? Todo bien fácil. Jesús lo hizo todo por nosotros, exactamente, pero ahora le toca a usted y a mí hacer mi parte. Aleluya. ¿Verdad que sí? Cuidado, hermano, cuidado. Cuidado, hermano, cuidado, porque esto podría desviarte de la sana doctrina. Ahora bien, bueno, entonces, si ya no se puede predicar de santidad y ya somos salvos, siempre salvo, o escuche eso, entonces yo cierro la Biblia, la guardo y me voy a pecar y hacer lo que todo el mundo hace. Al fin y al cabo soy salvo. Pero no es así. Ahora bien, eso está fácil acomodarlo a mi vida, porque así ya no voy a la iglesia. Ya no tengo que diezmar, ya no tengo que ofrendar, ya no tengo que orar, ya no tengo que hablar con el Señor, ya no tengo que leer la palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, claramente, y alma que pecare, esa morirá. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Es tremendo. Mateo 7:15 al 20. Mire cómo dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay una explicación diferente como lo quiera usted entender, pero estamos adentro. Y dice así: por sus frutos los conoceréis. Claro que sí, hermano. Por sus frutos conocerá usted, hermano, si eres nueva criatura. Por sus frutos te conocerán si te has regresado al mundo. Por tus frutos te conocerán si estás perseverando. El Hijo de Dios, hermano, se echa de ver de muchas maneras. Cómo hablas, cómo vistes, cómo caminas. Hay muchas cualidades que el Hijo de Dios no puede perder, y es necesario que nunca se pierda. ¿Verdad, hermano? Es que esto es tremendo. Yo decía, Señor, pero ¿por qué enseñar así? Ahora bien, hay 5 maneras de que yo encontré en la palabra de Dios que se interpreta la palabra de Dios.
Hay 5 maneras, pudiera haber más, pero yo encontré de 5 maneras de interpretar la palabra de Dios. Puede ser literal, puede ser profética, puede ser simbólica, puede ser figurativa y puede ser espiritual. Ahora bien, la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Tienes un alma que salvar. Cuando estamos en el pecado, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Venimos a tomar vida cuando aceptamos que Jesús es el único salvador de nuestras almas. Y entonces, ¿qué está pasando? No tiene ni lógica, hermano. No tiene ni lógica decir, hermano, Jesús ya lo hizo todo por mí y yo ya no tengo más nada que hacer. Por eso yo me decía esta persona, ese hombre solo predica de santidad. Si Jesús ya lo hizo todo, dije yo, pero ¿qué está pasando con este varón? Si antes era celoso y estaba de acuerdo con esto. Hermano, tengamos cuidado, hermano, leamos la palabra de Dios. No tiene lógica que vengo a la iglesia, acepto a Cristo y jamás vengo más a la iglesia. ¿Para qué vengo si ya soy salvo? Siempre salvo. Gracias a Jesús porque moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa y eso es todo. Pastor, cerramos la iglesia y nos vamos todos al mundo. Pues ya somos salvos. ¿Cuántos años tiene el pastor de estar predicando la palabra? Ya es salvo. Ahora bien, ¿de qué clase de hermano está hablando? Punto y aparte, por supuesto. ¿De qué clase de hermano estás hablando? Porque sabe, hay mucho que viene tomado al altar, levanta su mano aquí, acepta al Señor. Y como la Biblia dice que cuando aceptamos al Señor, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos, el nombre es escrito en el libro de la vida. Y así dice la palabra de Dios. Pero lo hiciste de corazón, están dando frutos de arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos. O sea, no solamente es arrepentirte de lo que has hecho, también hay que convertirlos. Y el fruto de convertirlos, hermanos, se va a ver, va a haber diferencia. No, hermano, predicar de santidad en este tiempo es perder el tiempo, así me han dicho. Pero si la Biblia dice que en santidad nadie verá al Señor, olvídalo. Así, hermanos que han estado, hermano, predicando el evangelio, hermano, claro, ahora ya no están predicando. Ahora se alejaron del Señor, viven en el pecado y se han tomado de la doctrina, hermano, que dice, salvo siempre salvo, vivas como quieras. Dios mío, ¿a dónde vamos a terminar así? Entonces las iglesias se van a cerrar. Todo el mundo va a venir a aceptar al Señor aquí y ya luego se va y ya estuvo. Es tremendo, ¿eh? Sigue diciendo entonces, 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Oiga eso. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿a dónde? Así que por sus frutos los conoceréis. Está muy claro esto, ya no hay ni que explicarlo. Ahora bien, la palabra de Dios enseña del trigo y la cizaña. Dice la palabra de Dios, hermano, que estas dos plantas parecidas. Y se le pregunta, bueno, vamos a arrancar las cizañas. Y él dijo, espérense, no vaya a ser que por arrancar el trigo arranques la cizaña. Mejor cuando dé el fruto vas a ver cuál es trigo y cuál es cizaña. No, pero ¿quién es salvo? Es tremendo, ¿no? El evangelio no es fácil. El evangelio no es de levantar la mano, aceptar al Señor y bye. No es así. Hay que pelear la batalla. Hay que pelear la batalla, hermanos.
La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solamente solo a mí, sino todos aquellos que aman su venida. Hay diferencia. O sea, no es para todos entonces. Cuide su salvación con temor y temblor, dice la palabra. ¿Verdad? Cuide su salvación con temor y temblor. Si la palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, es por algo. La Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Salvo siempre salvo. Dios mío. Claramente dice la palabra, claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué comunión puede tener una persona que no va a la iglesia, que no habla con Dios, que no, hablar con Dios es orar? ¿Qué? Que no lee la palabra de Dios, que no, la palabra de Dios nos enseña claramente. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si nunca vas, nunca estás, te desconectas, hermano. ¿Cómo puede una persona cuidar su espiritualidad si no se congrega? Esas son mentiras. Y nosotros, hermano, viniendo, buscando de Dios, hermano, vivimos todavía. Ya ve cómo vivimos. La Biblia dice que con dificultad se salvan los justos. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, tú que me estás escuchando en ese video, yo no quiero, hermano, que tu fe sea extraviada. Lee la palabra de Dios. Mira, yo sé que hay palabra de Dios donde dice, Dios no está quitando la salvación. Dios no te la está quitando. Pero tampoco te va a sobar la cabeza y decir, estás pecando, hijo, está bien, de todas maneras siempre salvo, salvo siempre salvo. Estás pecando, pero eso que yo ya pagué por ti en la cruz del Calvario. Mentira del diablo, hermano. Es una manera, hermano, de confundirnos, hermano. Y después, cuando ya no te congregas, cuando no lees la palabra, cuando ya no oras, hermano, cuando ya no vienes aquí, hermano, te va a atacar el enemigo de afuera y vas a ver. ¿Usted cree, hermano? Fíjese, mire cómo estamos de confundidos. Encontré un hermano que me dice, él era alcohólico en el pasado, y me dice esto: hasta el fin encontré en la Biblia que me puedo echar unos tragos y no es pecado. Óigame esto, me acordé de lo que decía el pastor en el avión. Hasta el fin, ¿sabe por qué me dijo? Porque se le sintió, ¿no? Y me dice, hasta el fin encontré en la Biblia que me puedo echar mis tragos y no es pecado. Y dije yo, ya leo cuando Pablo le dijo a Timoteo, puedes tomarte una copa de vino por tus frecuentes enfermedades. Oiga eso, por tus frecuentes enfermedades, le dice Pablo a Timoteo, puedes tomarte una copa de vino por tus frecuentes enfermedades. Y exactamente eso fue lo que leyó. ¿Sabe qué pasó? Se fue al mundo del todo. Y mire, ahora, mire, encontró en la palabra de Dios que podía echarse sus tragos y no es pecado. La Biblia dice claramente que los borrachos no heredan el reino de los cielos. No, pero salvo y ya estuvo. Mentira, hermano. El enemigo usa esas artimañas para sacarte del camino. Y cuando estás fuera del camino, te va a ir mal. Te va a ir mal. Es tremendo, ¿verdad? Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. Si no fuera así, hermano, entonces... Pero sabe, es bien fácil de decir, Jesús lo hizo todo por mí, yo ya no tengo que hacer nada. Exactamente, ya no tienes que hacer nada. Ya no tienes que hacer sacrificios, que es lo que la Biblia dice. Pero sí tienes que cuidarte como un hijo de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, hermano,
que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. La palabra de Dios enseña que si este hombre no andaba bien con el Señor, moría, y literalmente, no espiritual como en el presente. ¿Usted cree que pararse a predicar aquí y subirse y andar, hermano, con un pie afuera y otro adentro? Yo corro peligro, porque esta palabra es viva, eficaz, dice la palabra de Dios. Espada de dos filos, hermano. La espada de los dos filos viene conmigo, hermano. Esto es tremendo. No podemos jugar al evangelio, no podemos jugar a la iglesia. ¿Usted cree que Jesús estaba bromeando cuando vino a la tierra y hizo lo que hizo por nuestros pecados? Nosotros somos los que no tomamos en serio las cosas de Dios. Jesús no estaba diciendo, bueno, voy a ir a la cruz porque estos pecadores y esto y el otro. No, Dios lo mandó con un propósito y Él lo cumplió. La Biblia dice que en el momento que abrió sus manos, que estaba entregando su espíritu, si es posible, dice, que no pase esto aquí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Sabe cuál es mi voluntad? Pecar. Esa es mi voluntad, hermano, pecar. Pablo decía, miserable de mí. Pero no por eso andaba pecando, predicaba el evangelio. Lo que quiero hacer lo hago, decía Pablo. Yo estoy de acuerdo con esto, pero por eso yo no me puedo dar el libre albedrío de pecar y pecar y pecar. La Biblia dice, cuidado con los... Hay deslizones, yo entiendo. Te puedes deslizar, puedes fallarle a Dios, pero la Biblia dice que Él está con las manos abiertas esperándote. Me decía un hermano, el hijo pródigo se fue, me dice. Mire cómo atacan. Mire cómo atacan. El hijo pródigo se fue, pero siempre fue hijo del Padre. Sí. Cuando se fue a pecar, porque no se fue a la iglesia a adorar a Dios, ¿verdad? Usted sabe la historia. Dice la palabra de Dios que cuando regresa, dijo, mire, es que es lo importante. Señor, está ahí, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció. Ahí vamos bien, ¿verdad? Es importante pedirle perdón a Dios, hermano. El hijo pródigo está bien, se fue, hizo lo que hizo, pero regresa. Pero el padre dice una palabra muy importante: mi hijo muerto era, pero ha resucitado. Ajá. ¿Se da cuenta la diferencia? Salvo siempre salvo, cuidado. Mi hijo muerto era y ha resucitado. Cuando le digo así a esta persona, me dice, es que ahora sí tienes razón. No, la palabra de Dios tiene razón. Yo nomás lo digo. Aleluya, así es, hermano. De verdad, hermano, ¿usted cree que la muerte de Jesús fue en vano en la cruz del Calvario? Depende de mí. Yo quiero vivir un evangelio fácil. Yo puedo vivir un evangelio fácil. Yo puedo ir a pecar y hacer cualquier cosa, hermano, y venir a predicar aquí. Pero ¿sabe? Es peligroso. La Biblia dice que este hombre, la palabra de Dios enseña que usaban ya ve que el traje que usan los sacerdotes, ¿verdad? Traía unos lazos acá. ¿Sabe para qué servían esos lazos? Me imagino, hermano, imagínese. Váyase a la historia. Lo mando para allá, ahora mismo. Imagínese usted. Está en el lugar santísimo un hombre que va a pedir por el pueblo. Pero hermano, eso era tremendo. Decía, Señor, perdóname estos pecados que ha hecho, porque salir ahí, yo no quiero morir. Pero tenía que hacerlo, que era una vez al año, pero tenía que hacerlo. Ahora bien, o sea, esto no es a jugar a la iglesia, esto es tremendo. Ahora bien, este hombre murió ahí, literal. ¿Sabe por qué usaban estos? Y también tenían unas campanitas, y las campanitas se movían, blin, blin, blin. Decía, esto quiere decir que estaba vivo. ¿Ah? Pero cuando moría ya no sonaban, y decía, oh, ya murió. Y ahora para subir nosotros, si no podemos subir. Los lazos que tenía el traje, los usaban para jalarlo. Con qué cuidado lo jalaban, porque si la mano entraba muy allá, también ellos morían. Aleluya. Entonces esto es delicado, hermano. Esto es delicado. No podemos predicar un evangelio fácil. No podemos predicar que ahí se va, no. Jesús, hermano, estaba en serio.
La cruz del Calvario, hermano. La Biblia dice que el que moría en un madero era maldito, hermano. La muerte de Jesús fue maldito. O sea, no merecía ser. Pero mire el amor. El amor que tuvo por usted y por mí. Por eso es que ellos dicen, ya no tengo más nada que hacer si Él lo hizo todo por mí. Claro que sí. Pero hay un requisito que seguir. Hay un requisito que seguir adelante, hermano. Bendito sea Dios. Hermana, mándame a segunda de Pedro. Gloria al Señor. El tiempo va rápido. Me gustaría dar unas lecturas más adecuadas para esto. Gloria al Señor. Dice segunda de Pedro 2:20. Gloria a Jesús. ¿Estamos? ¿Sí? Gloria al Señor, aleluya. Segunda de Pedro, ¿verdad? ¿Le dije segunda de Pedro? Segunda de Pedro 2:20. Y dice así. Gloria a Jesús. Claro que estoy bien. Vamos a leer acá. Y dice así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Uno más. Herendándose otra vez a ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que. La palabra de Dios enseña, hermano, mire, la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu de Dios entra en nosotros, lo cual la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Oiga bien esto. No puede morar el Espíritu de Dios dentro de un cuerpo y el Espíritu del diablo también. O bien está uno o bien está el otro. Pero salvo siempre, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Si el Espíritu de Dios está en ti, el espíritu viejo que estaba antes debe de salir. Y se va. La Biblia enseña, hermano, que este espíritu que sale va a los aires. Después regresa y dice la palabra de Dios que si hay a la casa vacía, ¿sabe qué es estar la casa vacía? No lectura de la palabra, no oración, no te congregas, no nada con el Señor. Ese espíritu dice, vacía está la casa y voy por 7 más. Y el peor estado de aquella persona viene a ser peor que antes. Por eso es que ahora, cuando caen de la gracia, hermano, mire cómo piensan. Óigame esto, cuando caen de la gracia, hermano, como dice la palabra de Dios, que son otros 7 espíritus más que vienen, y viene a ser el peor estado de hombre, peor que antes. Mire cómo dicen ahora. No, pues, ¿sabe qué me dijo alguien, hermano? Yo estuve 20 años en el Evangelio y perdí el tiempo. Así, hermano, 20 años en el Evangelio y perdí mi tiempo. Dios mío, eso es lo que estamos viviendo. Hermano, yo te felicito porque estás aquí en esta noche. Y te voy a felicitar más cuando estemos allá con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque razón tenía cuando dice, he peleado la buena batalla. Entonces hay que pelear una batalla. Hermano, tú eres un ejército celestial. Un ejército que tiene que estar vestido con la armadura de Dios, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿De quién está hablando? La Biblia dice, en aquel día me dirán, Señor, pero si en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Señor, pero si en tu nombre, hermano, hicimos sanidades. ¿De quién está hablando la palabra de Dios cuando habla así? De alguien que predicó la palabra con unción, que Dios lo sabe, hermano. Pero después, ¿qué pasó? Se deslizó y se fue al mundo. Y después, cuando llegó allá a la presencia de Dios, le dice, Señor, pero ¿cómo yo no voy a entrar a tu presencia? Si cuando yo oraba por los enfermos sanaban, Señor. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero salvo siempre salvo, ¿sabe? ¿No es verdad entonces? El Señor está diciendo, mire, hay pastores que han caído de la gracia, ministros grandes que han caído de la gracia, ministros que Dios les da un don, hermano, y los ha usado de una manera tremenda, hermano. Pero ahora, hermano, ahora dicen esto, perdí mi tiempo. Ese es el evangelio de ahora.
¿A dónde vamos a terminar si nosotros pensamos igual? Yo le doy gracias a Dios por mi hermana Nelly, ¿verdad? Me acuerdo el día que llegó a la yarda. Ese día la hablamos con mi hermana. Gloria al Señor. Y mire, aquí está con nosotros. Gloria al Señor. Y desde ese día, hermano, aquí ha estado. Una vez no ha venido, si es que no me equivoco, desde ese día. Me acuerdo también cuando mi hermana trajo a su hijo y a su muchacha. La primera vez que vinieron, ese día, yo no sé si se reconcilió, aceptó al Señor alguien. Pero desde ese día también han estado perseverando. Es que así es pelear la batalla. Si ella hubiera aceptado ese día y nunca más viene,